Muy buenas noches y bienvenidos a este programa Vibra Alto desde el canal de YouTube Radio Casa del Reiki. Un miércoles más y aquí estamos nosotros con diferentes invitados y hoy, antes de presentar a nuestro invitado, porque nos va a aportar como culturas que no conocemos demasiado, al menos yo personalmente, como es la cultura de Japón. Hoy nos va a hablar de ella y también de otras, por supuesto. Entro a presentar a Marian Nomen, presidenta de Casa del Reiki de Barcelona. ¿Cómo estás, Marian? Buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches. Con muchas ganas de saber hoy de nuestro gran maestro. ¿Qué dirás Ujú. tú quién es? Exactamente, pues sí. Adriana, ella es delegada de Casa del Reiki Gandía y coordinadora aquí también de esta casa de YouTube, Radio Casa del Reiki. Buenas noches, Adriana, ¿qué tal la semana? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, muy bien, como siempre, con ganas de compartirnos y bueno, feliz de recibir tremendo maestro. Aquí estamos para compartirnos. Ujú. Gracias a todos. Y tanto que sí, porque como bien anunciaban ellas, hoy tenemos aquí a un gran maestro espiritual. Saludamos esta noche a Joan Piqué. Joan Piqué, buenas noches, bienvenido aquí al programa Vibra Alto. Hola, buenas noches. Gracias por vuestra invitación. Gracias a ti por estar hoy aquí compartiendo todo este espacio hoy con nosotras, del cual, pues, antes de entrar en materia, Joan, y antes de saber muchas cosas que nos vas a contar esta noche, para la gente que no te conozca tanto, que eso creo que es un poco complicado porque te conoce muchísima gente, eres pues muy popular, sobre todo porque eres un gran maestro espiritual. ¿Cómo te definirías, Joan, y a qué te dedicas? Bueno, me definiría como maestro de Reiki, investigador del Reiki tradicional. Podemos llamar, hay una etiqueta que me gusta mucho, que quizás es la que más disfruto de mi trabajo, que es guía del Japón espiritual. Entonces, bueno, aparte de dar cursos de Reiki, me encanta llevar a gente a Japón para que conozcan lo que es el Reiki de verdad. Porque a veces doy muchos argumentos de Reiki, pero es difícil que la gente se haga una idea verdaderamente de lo que estoy exponiendo, ya que es algo tan grande, tan surrealista, que cuando llevo ahí a la gente, sobre todo me encanta llevar pues maestros de Reiki o gente que sepa Reiki, porque cuando llegas ahí y llevo a la gente a los lugares que tienen relación con el Reiki, ya no hace falta que dé explicación. Entonces es Claro. estar en ese lugar y entender, wow, ahora sé lo que es el Reiki, ahora sé lo que es el Reiki. Entonces es algo que me encanta, ¿no? El shock para que la gente luego, verdaderamente cuando vuelva a sus hogares o los maestros de Reiki enseñen Reiki, verdaderamente tengan esa semilla que estando en esos lugares de Japón han recibido. Entonces eso es lo que más me gusta de mi trabajo. Joan, buenas noches, bienvenido. Bueno, yo pregunto, ¿cómo comienza esto? ¿Cómo fueron tus inicios? Porque ¿cómo llegaste a contactar con el Reiki? Porque no fuiste derecho a Reiki, según tengo entendido. Empezaste por otro camino y ahí, bueno, llegaste y te Bueno, encauzaste por ahí. ¿Cómo comenzó esto? buenas noches, gracias. Una pregunta fantástica. Bueno, podemos decir que hay muchos orígenes, ¿no? Muchos orígenes que todos se unen en Mm. que llegue al Reiki, ¿no? Por ejemplo, pues hay una historia que alguna vez la he contado, ¿no? Que es que cuando yo era un niño, pues mi padre hacía una sanación que se llama aquí en Cataluña la cura del espallat. Entonces sería traducido al castellano la cura del estropeado, ¿no? Era algo que hacían los curanderos antiguamente por tierras españolas y también por Francia. También tengo testimonios que habían ido a hacer la cura del espallat o haber llevado a sus hijos a que un curandero les hiciese este tratamiento un poco religioso, mágico, osteopático. Entonces, yo vi eso, cómo hacía mi padre. Mi padre nunca me lo quiso enseñar. Luego lo aprendí por otros caminos, pero yo lo veía y me parecía increíble, ¿no? Como con unas maniobras de mover los brazos, de colgar a una persona de una puerta, pasaba de estar mal a estar bien. Digo, bueno, esto es tan fácil. Entonces, bueno, eso me fascinaba, ¿no? Y también ayudar a la gente es algo pues que ya de siendo un niño me encantaba ayudar a la gente, ¿no? Hacer sentir a la gente que está sufriendo o de algún tipo, sea físico, emocional, eso me encantaba. Y bueno,
eso ya podríamos decir que es algo que me acerca, ¿no? A cómo ayudar a la persona que lo está pasando mal. Eso era como algo que no sé por qué me gustaba. Entonces, bueno, ya ahí me metí en las artes marciales, es cierto, eso es una parte muy importante por la conclusión que voy a dar. Entonces, en el mundo de las artes marciales, pues pasaron los años, hice diferentes artes marciales, entonces entre ellas la japonesa, artes marciales japonesas. Entonces hay un compañero de trabajo, que curiosamente era profesor de artes marciales coreanas, no japonesas. Él me ofreció una sesión de Reiki. Yo ya había recibido Reiki cuando era niño, pero no me gustó. Y había oído programas de Reiki y yo quería aprender Reiki siendo niños, pero era muy caro en aquel entonces. Cuando yo era un niño valía 100.000 pesetas un curso de Reiki. Estamos hablando de 600 euros. 600 euros, creo, 100.000 pesetas, 600 euros era nivel 1, 600 euros nivel 2 y la maestría, no había tercer nivel, era maestría, era 1.000.000 de pesetas, que estamos hablando de 6.000 euros. Entonces, por eso se decía que el Reiki era clasista, porque un poco era verdad, era clasista y no se enseñaba nada, esa es la realidad. Entonces, bueno, por eso yo de niño no pude aprender Reiki. Pero ya de adulto, cuando este compañero me hizo esa sesión de Reiki, quedé fascinado. Digo, yo quiero aprender esto ya, inmediatamente. Quiero saberlo todo del Reiki. Entonces me entró un fuego y una pasión que eso hizo que hice la maestría. En menos de un año hice la maestría del Reiki tibetano, que entonces se llevaba en Occidente. El Reiki tibetano, que era también nivel 1, nivel 2 y maestría. Entonces lo hice, pero pensé, ostras, es que esto no puede ser. No puede ser que esto sea japonés y que en 2 días, porque recuerdo que era nivel 1 por la mañana, nivel 2 por la tarde y maestría en un día entero. Digo, ¿cómo puede ser que una persona sea maestro de algo japonés en 2 días? ¿Y qué pinta aquí Jesucristo si es japonés? Bueno, decían que el creador de Reiki era monje, no, que era monje cristiano o que era profesor de una universidad americana. Y que pues, sus alumnos le preguntaron cómo curaba Jesús, él no supo qué responder y se fue a hacer un ayuno de 21 días de Estados Unidos a Japón. Entonces, bueno, esa era la historia, pero digo, yo sentía que eso no era verdad. Era mi intuición, ¿no? Como había practicado artes marciales japonesas, o sea, para ser Shihan, que es ser maestro, los japoneses te hacen la vida imposible. Y tienen que pasar muchos años. ¿Cómo puede ser que una persona sea Shihan en 2 días? Pagando y que le den un diploma de maestro. Bueno, me pareció curioso. Entonces investigué, leí los libros de aquel momento. Algunos no los leí, pero muchos de ellos los tenía. Tuve mi propia biblioteca de Reiki. Y también conocí a un señor en Madrid, que también le tengo mucha estima, que él algo hizo en Japón, algo muy grande. Entonces es el señor Moraga, ¿no? El señor Moraga, pues él investigó en tiempos antiguos, creo que fue en los años 90, me parece, él indagó mucho sobre el Reiki. Entonces, bueno, yo viajé muchas veces a Madrid, que es donde este señor estaba, y aprendí su Reiki, que me pareció estupendo. Él hizo su propio estilo de Reiki y me pareció algo fantástico, pero aún así algo no me cuadraba. Aunque fue fantástico y yo en mi corazón lo tengo como uno de mis maestros, al señor Moraga, aunque tengo muchos maestros japoneses, pero en mi corazón yo tengo al señor Moraga como uno de mis maestros. Y de hecho intento tener trato con él de vez en cuando, personal. Bueno, entonces mi sospecha continuaba, aunque lo que yo había recibido estaba bien, porque fueron 4 días, ¿no? Y era nivel 1, nivel 2, nivel 3 y maestría, pero también era una cuestión básicamente de dinero. Entonces pensé, esto no puede ser Reiki, aquí falta algo. Iba como acercándome a la verdad. Y pensé, la única manera que puedo saber que Reiki es ir a Japón, pero no sé japonés, no conozco a nadie en Japón, no tengo el dinero que supondría hacer esto.
Y bueno, yo tenía esa ilusión, ¿no? Ese fuego, era como una pasión, ¿no? Que yo quería ir a Japón. Esto no es Reiki, yo pensaba, esto no es Reiki, no puede ser Reiki esto. Y bueno, así pasó un tiempo y pasó algo extraño. Conocí a una japonesa y solamente conocerla, mi corazón dio un brinco, ¿no? No porque me enamorase de ella, sino porque pensé, aquí hay algo, aquí Voy hay a algo. Japón. Digo, a ver, a ver, a ver. Ella me estaba haciendo una lectura de mi fotografía, de mi campo áurico. Entonces ella me estaba diciendo, y oye, ¿tú no serás japonesa? Y me dice, sí. ¿Y tú no me acompañarías a Japón y me harías de traductora? Y me dijo, sí. ¿Tú me darías clases de japonés? Sí. ¿Tú te reunirías conmigo esta semana para que hablemos de todas estas cosas? Sí. Sí, Oh, sí, sí. Solo me falta el dinero. claro, todo abierto, todo abierto, todo Todo que abierto. sí. Y Claro. bueno, Claro, entonces todo abierto. me reuní con esta japonesa. Bueno, parecía que todo era fantástico, todo sí, solo faltaba un pequeño detalle, que era El la, dinero. la cantidad de dinero que me pedían los japoneses. Entonces, y encontrar a los japoneses, esa sería otra cuestión. Entonces, bueno, gracias a Google encontré unos cuantos japoneses, unos cuantos maestros japoneses de Reiki. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que la gran mayoría me decían no. No por ser occidental. Los occidentales no somos bien recibidos en Japón. Claro. Aunque encontré dos que me dijeron que sí. Encontré dos que me dijeron que sí, pero uno de ellos ya me pedía el dinerito, el dinero, anticipadamente y me dijo, si no vienes no te devuelvo el dinero, que lo O sepas. sea que en todas partes lo mismo. Eso. Ostras. Justo de un día, recuerdo, ¿eh? Ya había salido el euro entonces y eran 1.200 euros. Acaba de salir el euro. Ahora 1.200 euros es dinero, pero cuando salió el euro era mucho más. Entonces me hizo hacer esa transferencia que me impresionó mucho. Y bueno, parecía que iba apareciendo el dinero misteriosamente, trabajando, trabajando muy duro, porque yo trabajaba los fines de semana, daba cursos de Reiki tibetano y entre semana trabajaba en un laboratorio. Entonces, bueno, misteriosamente fue apareciendo el dinero, también hubo una crisis aquí en España, que fue la crisis de la burbuja inmobiliaria. En Entonces, 2008, ¿no? ¿2008? ¿Hablas? 2008, por ahí, sí, creo que sí, fue el 2008. Sí, sí, sí. Entonces la empresa me pedía que hiciese horas, incluso doblar la jornada. Y yo pensé, ya está, gracias a esto voy a poder pagar. Y así fue. Entonces hice mi primer viaje a Japón. Y qué sorpresa, fue increíble, o sea, increíble. O sea, no estaba en lo cierto en una cosa, sino es que son cosas totalmente diferentes. O sea, el Reiki de Japón podemos decir que no tiene nada que ver con lo que la gente cree que es el Reiki en Occidente. Nada que ver. No estamos hablando de una cosa, no estamos hablando de técnicas que también, no estamos hablando de cuál es el objetivo del Reiki, estamos hablando de todo. ¿Sí? Son cosas diferentes, comparten el nombre, pero son cosas totalmente distintas. Entonces yo estaba totalmente en un estado de crisis absoluta, porque pensé, ¿qué estamos Claro, haciendo? claro. Estamos engañando a la gente. Y toda la gente que he iniciado, no la habré iniciado bien o no he hecho las cosas bien. O sea, me sentía culpable, ¿no? Por todo lo que estaba descubriendo y todo lo que ya había hecho. Entonces, bueno, con el tiempo se me fue pasando y vi que hay muchas formas de iniciar en Reiki y son reales y auténticas, aunque no sea la original. Hay muchas formas de hacerlo y podemos decir que Reiki occidental, aunque no sea japonés, funciona, así que no cunda el pánico. Descubrí que Pero lo que está genial que tú puedas decirnos eso. Es una no hay, información tan importante no, porque es la comprensión, es la comprensión. Allá son de una forma y acá somos de otra, justamente tal vez por eso. efectivamente. Y otra cosa es el origen, cómo Mikao Usui hacía las cosas y la variación que ha sufrido en las generaciones hasta la fecha de hoy. Entonces, aunque se haya variado, en la gran mayoría de casos, hay otros que no, también lo digo, hay otros que se ha degenerado de tal forma que eso no es Reiki y la iniciación no funciona, pero en general sí
podemos decir que la práctica es de calidad, aunque sea diferente, de calidad en algunos sitios. Por ejemplo, pues Marianne es una excelente maestra, tiene o vosotras, si sois maestras de Por Reiki. eso hicimos maestría con Marianne, justamente. Entonces, 15.700 kilómetros hice. Marianne me parece una excelente maestra, Entonces, y funciona, y funciona. Es difícil encontrar buenos profesionales en el Reiki, pero los hay, los hay. Y Marianne, por Sí, los ejemplo, hay, claro que sí. y Marianne es una de ellas, es una excelente maestra y espero que venga a Japón conmigo pronto. Tengo Entonces, muchísimas ganas, muchas, muchas, muchas. Este año estoy de traslado y no puedo porque es bueno, ahora nos hablas, ¿sí? De todo ello. Es este lunes. Quiero que acaba con lo que decías, que era genial, que es genial. Estabas hablando del origen y de la variación, algunos casos de generación del Reiki, ¿sí? Sigue con ello, que estoy ahí. Lo que comentaba, que hay, aunque no sea Reiki tradicional, hay otras formas que también funcionan y la gente que nos vea, pues no se tiene que sentir mal o pensar, ¿lo estaría haciendo mal? Aunque no sea auténtico lo que yo estoy haciendo, ¿está bien? Mi respuesta es sí, está bien, siempre y cuando haya una coherencia y después de una sesión de Reiki, la persona no se sienta mal, porque a veces eso sería la señal de que a lo mejor la iniciación no está correctamente hecha, porque eso es un clásico. Y ya no estamos transmitiendo Reiki, sino estamos dando nuestra energía personal. Y eso hace que la persona se pueda enfermar, se pueda cansar. Entonces, eso hay que tener en cuenta como señal de que a lo mejor hay algo que ha fallado en esa transmisión de maestro-discípulo pasado las generaciones. Entonces, bueno, en general, bueno, pues eso fue lo que me pasó a modo de resumen en mi primer viaje y eso fue lo que me dio también la fuerza para seguir una y otra vez a Japón y escribir un libro que tardé 9 años en hacerlo, que es La verdad sobre el Reiki. Entonces tardé 9 años no porque el libro sea grueso, sino porque en el contenido tuve que recibir las autorizaciones para hacer unas publicaciones un tanto agresivas. Entonces tenía que recibir permiso de mis maestros para publicar ese libro. Entonces, después de esos 9 años, seguí yendo hasta la totalidad de 11 viajes. Entonces, puedo decir que creo que mis primeros 9 viajes fueron de investigación y de formación. Es ahí donde me hicieron la vida imposible. Para ser maestro de Reiki, porque lo japonés es así. Ser maestro de Reiki no puede ser fácil, porque es japonés. Reiki, la palabra es japonesa. Entonces, todo lo que es ser maestro, que es ser persona ejemplar para ellos, es algo muy serio, pues te lo tienes que ganar. Y no es una cuestión de dinero, es una cuestión de méritos y de demostrar que tú verdaderamente eres una persona comprometida con la tradición y no quieres aprender Reiki por otros motivos, como por ejemplo, pues un diploma que ponga que eres maestro de Reiki o cuando realmente no sientes el Reiki en tu corazón como se espera. Entonces, si tú eres maestro de Reiki en Japón, es porque toda tu vida vas a tener ese espíritu para hablar de Reiki, intentar que todo el mundo conozca Reiki y así expandir esa luz y ese amor. Si eres maestro de Reiki, claro. Si eres maestro de Reiki es para enseñar Reiki, no para decir que eres maestro de Reiki, cuando no estás enseñando. Entonces, eso es algo un poco triste que en Occidente ha pasado, ¿no? Que la gente se ha confundido y piensan que por tener un diploma que son maestros de Reiki, son maestros de Reiki de verdad. Y en realidad han comprado un diploma y no Absolutamente, son maestros de Reiki porque no absolutamente, están enseñando. Entonces, si no Digamos que las principales diferencias que absolutamente. a mí me gustaría saber o que nos enumeraras, porque como tú bien decías, es muy diferente el Reiki japonés, el Reiki de aquí, pero sobreentiendo que en Japón el Reiki, más que un oficio, es una forma de ser interna, ¿no? Porque si eres maestro tienes que ejercer esa forma de ser, esa ejemplaridad, ¿no?
no una profesión que coges y aprendes, ¿no? Supongo que es una forma de ser. ¿Esta sería una quizá de las principales diferencias con el Reiki de aquí, de Occidente? No, podemos decir que puede ser una profesión. En Japón es una profesión y hay escuelas y los maestros de las escuelas viven del Reiki, o sea que sí que puede ser un empleo y un maestro de Reiki, por ejemplo, yo vivo del Reiki, también hago muchas otras cosas, pero principalmente yo vivo gracias a Reiki, pago mis impuestos y pago mis facturas, mis alquileres gracias a Reiki. Entonces, eso no está mal visto, digamos. Lo que sí que principalmente sería una de las diferencias es cuál es el objetivo. Ah, vale. ¿Cuál es el objetivo de Reiki? ¿Mm? El objetivo de Reiki no es la sanación por imposición de manos. Es lo que la gente cree, ¿no? O, por ejemplo, masajistas o gente que quiere aprender Reiki es para hacer sanación a través de las manos. Podemos decir incluso curar, pero eso es ilegal. No se puede decir que Reiki cura, va contra la ley. Incluso sanación también creo que va contra la ley. Entonces, la gente en Occidente piensa que Reiki es para eso, pero en Japón eso es lo de menos. La imposición de manos es lo de menos, porque hay 30 cosas más. Entonces, en esas 30 cosas, el objetivo principal de todo puede sonar un poco fuerte, pero resumiéndolo en una palabra, el objetivo sería iluminación. Entonces, el objetivo de Reiki es la iluminación, no la sanación por imposición de manos, que eso en el Reiki japonés también es importante, pero el objetivo no es la curación, es la sanación espiritual. Sanación espiritual sin intención. Y dentro de la sanación espiritual sin intención, a veces ocurren cosas sorprendentes, pero no es como aquí, ¿no? Que la gente es como que hay una intención, ¿no? En Occidente se dice, yo siempre comento esto, en Occidente se dice, lo que importa es la intención, y en Japón se dice, lo que importa es la no intención. Entonces, esa también sería otra gran diferencia, ¿eh? Lo que importa es la no intención, porque tú eres un canal. Entonces, hay una energía espiritual que está fluyendo a través de ti y es la energía espiritual la que hace que ocurra a veces la sanación del origen La del mal sanación. o el karma. Entonces, Claro. pero el individuo no tiene nada que ver. Podemos decir que sí en una parte, porque es un trabajo para que ocurran milagros que a veces se pretenden, pues el que da el Reiki lo que tiene que hacer, el terapeuta, sería meditar. Esa sería otra de las grandes diferencias del Reiki japonés y el Reiki occidental. Meditar. Meditar podemos decir que es el pilar del Reiki tradicional. Meditar mucho, horas de meditación diaria. Entonces, los encuentros de Reiki son semanales y ahí se medita. Bueno, hoy en día ya usan sillas en los tatamis con las piernas colgando, pero de forma tradicional, hace 100 años, este año cumplimos el centenario de Reiki, se meditaba en seiza, con las piernas en rodillas y en gassho. Y ahí yo tengo fotos. En el congreso del año que viene me enseñaré alguna de estas fotos. Entonces, se ve ahí Qué en bien. una de estas fotos como hay 100 personas meditando en gassho y el maestro de cara a ellos y todos en seiza, en un orden y en unas filas impresionante, con kimono, con ropa de kimono formal. Entonces, podemos decir eso, no intención, iluminación y meditar mucho. Wow. Muy distinto a lo que Muy bien. a lo que Claro. viene del Reiki que viene de Takata, ¿no? Que es un Reiki totalmente de sanación, terapéutico, ¿no? Vamos a aplicar técnicas para curar, porque el de Takata viene de Chujiro Hayashi, y Chujiro Hayashi era médico, ¿no? Entonces él quiso crear ese Reiki como más curativo, cuando realmente en Japón se dan cuenta de que
no hay curación si tú no estás iluminado, ¿no? Entonces, claro, es un enfoque totalmente, me recuerda mucho a el Reiki japonés que explicas, me recuerda mucho, yo he hecho 7 años intensos de meditación budista, ¿sí? Y me recuerda mucho esa filosofía tibetana, ¿sí? De iluminarte, porque hasta que tú no estés iluminado, bueno, hasta que todo el mundo no esté iluminado, tú no te puedes acabar de iluminar, ¿no? Esa es una de las filosofías del tibetano Vajrayana. Me ha encantado y has dicho muchas cosas, pero una, el congreso. Vas a hacer un congreso donde nos vas a enseñar todas esas fotos que nos vas a traer. Lo vas a hacer en Vibra Alto del 2023, que van a ser el día 11 y 12 de marzo. A ti te tendremos el día 11 a las 11, o sea, 11 a las 11, un número mágico. Y allí tú nos vas a hablar de... Voy a hablar de los orígenes del Reiki tradicional. Entonces será una conferencia muy interesante para aquellos que no tengan ni idea de Reiki y para los que sean expertos. Entonces ambos públicos van a disfrutar mucho de la conferencia porque los orígenes del Reiki tradicional ocultan un sincretismo fascinante. Entonces hace que el Reiki sea todavía más interesante de lo que es. Y todos Sí, estos sí, sin duda. secretos, bueno, todos no, unos cuantos están en tu libro. La verdad sobre el Reiki, unos cuantos. Unos cuantos, sí. Ahora ya confieso que está la segunda parte escrita Bien, y ahí cuento más cosas, más aventuras que pasé en Japón. No sé cuándo se publicará la segunda parte de La verdad sobre el Reiki, porque ahora tengo otro que escribí también sobre el Reiki egipcio. Entonces, porque ahí también estuve investigando sobre lo del tema del Reiki egipcio y ya escribí un libro muy bueno, pero ese como ya no quiero utilizar editoriales, lo quiero publicar por Amazon, entonces tengo que investigar a ver lo de Amazon cómo funciona para que quede un libro de calidad. Entonces ya está escrito y así que siguiente publicación será Reiki egipcio. Pero Reiki egipcio. de la ¿Eres verdad, maestro de Reiki egipcio? sí, También. estuve Ujú. en 4 ocasiones en Egipto y entonces, bueno, ahí recibí una serie de iniciaciones en la Cámara del Rey, de la pirámide de Keops, Micerinos, Kefren, en templos también tuve la suerte de estar recibiendo iniciaciones y ahí pues recibí el nombramiento de guardián de los secretos y la tradición. Bueno, es como una especie de Ostras, de suena maestría. película, ¿eh? Suena película, Guardián de los Secretos, ¿no? Sí, es un nombramiento un poco así, un tanto Qué curioso. chulo. Ajá, sí. De ciencia ficción, pero la verdad que fue bastante surrealista todo lo que viví en Egipto. ¿Dónde podemos encontrar este tu primer libro, La verdad sobre el Reiki? ¿En cualquier librería o quizá mediante alguna página web o cómo lo podemos conseguir? En cualquier librería se puede conseguir y también por Amazon. Vale, de acuerdo. ¿Y qué diferencias hay entre justamente la cultura japonesa, que quizá es más de iluminación, a la egipcia, que quizá tiene otra energía diferente, ¿no? ¿Cuál sería? ¿Varía mucho o tiene aspectos que son comunes? Tiene aspectos comunes. Por ejemplo, es curioso, ¿no? Como están separados en el mundo, pero comparten la adoración, por ejemplo, por el sol, ¿no? En Egipto sería Ra, el dios del sol. En Japón sería Materasu, la diosa del sol. Entonces también tienen ahí como un paralelismo en la historia de los dioses, que es curioso. Y también a nivel de simbología, ¿no? Podemos decir que Ujú. lo que conocemos como los símbolos de Reiki, pues en Egipto también hay como unos símbolos que no sería Reiki, se llamaría Heka, y es algo parecido, algo parecido. Entonces también los templos, ¿no? Los templos que habían en el antiguo Egipto, pues en Japón todavía también tenemos esos templos ancestrales. Entonces hay un paralelismo. Ahora bien, el objetivo es un poco diferente, es un poco diferente y el contenido también. Entonces, bueno, voy a decir algo que a lo mejor a la gente no le gusta, más mental, ¿no? Pero en realidad es así. El Reiki egipcio, que en realidad sería Heka,
la palabra ya lo dice, Heka es magia. Entonces, Heka hace referencia al dios de la magia del antiguo Egipto. Está también la diosa, que es Weret Hekau, en mujer, la diosa de la magia. Entonces, Heka, aparte de energía mágica, también hace referencia al dios de la magia. Y podemos decir que Reiki egipcio, lo que oculta es la magia del país de los faraones ancestral. Entonces ahí vemos un mundo fascinante que si profundizamos y empezamos a tirar del hilo, nos conduce a la magia ceremonial y a temas tan interesantes como, por ejemplo, pues la ufología, ¿no? Que es el mundo extraterrestre. Y así, a modo de resumen, esa sería mi opinión. Entonces, el objetivo sería más mágico y también, por supuesto, la iluminación también se contempla, pero sobre todo es el dominio de las situaciones para que se conviertan situaciones desfavorables en favorables, incluyendo también el sufrimiento de una persona. Entonces, se utilizan técnicas que antiguamente eran religiosas para restablecer el orden en la tierra. Entonces eso sería un poco, desde mi punto de vista, el Reiki egipcio. Por supuesto Entonces, que te digamos voy a que se preguntar, mezcla. Ay, voy a preguntar, yo no me aguanto. Voy a preguntar si. Sí, perdón, Ana, no, y no, perdón. tranquila, 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 Pero, que es que me. pero solamente quiero preguntar, imagino que da formaciones de ese tipo de Reiki. Sí, lo disfruto mucho. Sí, Sí, sí. me imagino. Muy interesante. Y está bueno cuando ya tenés la otra base también, ¿no? O Sí, sea, podés, podés, no sé si como complemento o bueno, o tú dirás con qué resonas más. Me gustó mucho la explicación, por eso te pregunté. sí, se puede, o sea, aquellas personas que sean practicantes del japonés, por ejemplo, yo soy practicante de japonés y mezclo japonés egipcio, por ejemplo, ¿veis? Claro, Rápidamente. claro, sí, 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 sí. Sí. Y el lunes me voy a Japón. Entonces, Ya lo sé, ya iba a ir ahí también, pero no quiero. A ver, Ana, que querías terminar de preguntar, perdón, que te No, 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 interrumpí. no, es que como decías, el tema de Heka, que es el tema de la magia combinado con técnicas religiosas, ¿hasta qué punto el Reiki egipcio mezcla esa religión con el Reiki? Si está mezclado o si lo pueden separar, porque en otros sitios vemos que no, porque nunca se ha mencionado, pero sin embargo aquí en el egipcio yo es la primera vez que oigo que puede haber esa mezcla, ¿no? De esas técnicas junto con lo de la magia. pues está mezclado y podemos decir que es un trabajo simplificado, porque no es una religión el Reiki egipcio, es como Reiki japonés, que hay libertad. Podemos decir que es una práctica libre. Práctica libre quiere decir que no hay... Bueno, el Reiki japonés, cuidado que sí que hay compromiso. A mí me han hecho prometer y firmar contratos. Pero en el Reiki egipcio, en principio es algo libre, no hay compromiso. La Ujú. persona puede aprender el Reiki egipcio de manera libre, sin cosas extrañas que nos vincularían más a sistemas dogmáticos religiosos. Entonces, Ujú. es como es una transmisión de un conocimiento abierta y fácil de comprender y libre. Libre quiere decir que no hay compromisos extraños. Ujú. Ah, de acuerdo, porque quizá no llega tanto aquí el tema de Reiki egipcio, pero sí nos llega mucho tema de quizá del Reiki en Japón y sobre todo alguna de las palabras que denominan cosas muy concretas, ¿no? Como por ejemplo el concepto Anshihin Ritsumei, que es paz en el corazón, ¿no? Sí, es una palabra budista muy bonita. No sé si lo he dicho bien, ¿eh? Sí, 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 lo has dicho Sí. bien. Entonces, es una palabra que podemos decir que es la primera iluminación, ¿no? La primera iluminación que es cuando tú has hecho ese crecimiento personal basado en cumplir los 5 principios de Reiki, te has trabajado la sombra. Entonces, cuando ya no te enfadas, no te preocupas, evidentemente, de vez en cuando te puedes enfadar y te puedes preocupar, pero de lo que se trata del Reiki japonés es que no estés siempre enfadada o no estés siempre preocupada. Entonces, cuando eso se consigue, es que vamos en buena dirección, porque ya no te tienes que esforzar por no estar enfadada. Lo has conseguido.
Entonces, hay 5 secretos más, que es lo que se conoce como los 5 principios de Reiki, y el primer estadio sería el Anjin Ritsumei o Anjin Ryumei, Ujú. suave, que es ser feliz. Y luego, eso Ah, es paulativamente progresivo, o sea, vamos de lo básico, que es ser feliz, aunque estés en el infierno, puedes ser feliz estando en el infierno, y con los años de lo que se trata es que esa iluminación vayamos subiendo de nivel. O sea, no es lo que parece cuando meditamos, es lo que poco a poco se va consiguiendo en el progreso anual. O sea, no es lo mismo meditar ahora que meditar si conservas ese ritmo de meditación de aquí 5 años o de aquí 10 años. Digamos que ese estado de paz ya se convierte en la fusión con el infinito. Es lo que Usui decía, el gran universo en el pequeño universo. Te fundes con el todo. Entonces, cada vez vamos ascendiendo a niveles superiores. ujú. Y para ascender a niveles superiores, justamente estás recién llegado de un viaje a Japón que has hecho este mes pasado, del 8 al 18 de agosto. No en concreto en este viaje, pero en todos los que vas haciendo, la gente que va, ¿qué es exactamente lo que aprende, lo que vive y cómo vuelven en esos viajes? Ahora que estás recién llegado de aquí. Bueno, ha sido impresionante lo que ha pasado, porque y verdaderamente un milagro. A nivel mundial, Japón había cerrado fronteras y ahora, a finales de junio, nos dieron la normativa para entrar. La normativa ha sido terrible, ya que se ha tenido que hacer una infinidad de trámites muy complejos. Japón lo ha puesto muy difícil para entrar, porque Caray. no solamente era un visado, sino muchas más cosas. Entonces, verdaderamente ha sido un milagro que este viaje se haya podido hacer. Ujú. Porque todavía Japón podemos decir que ha abierto la puerta al extranjero, pero no como antes. Entonces eso hace que haya sido muy difícil, pero lo hemos conseguido. Ujú. Lo Las hemos, personas que van a estos viajes, ¿qué es exactamente lo que aprenden? ¿La porque cultura, el reiki, lo que se esa aprende primera toma de contacto? Lo que se aprende es para expertos o noveles, pues lo que es el Reiki. Entonces hemos hecho como un peregrinaje por diferentes templos que tienen que ver con el Reiki. Incluso hemos celebrado pues el aniversario de Mika Usui, que es el 15 de agosto, y hemos estado en el Kuramayama, donde Usui recibió la iluminación, la última iluminación, el Kuramayama, que es donde hizo un ayuno de 21 días. Entonces ahí pensamos algunos de nosotros dónde fue donde hizo el ayuno. Y bueno, la gente, bueno, los testimonios yo siempre pido, ¿no? Que escriban la opinión. Entonces la opinión supera las expectativas. O sea, incluso mucha gente ha ido a Japón y vienen conmigo y es que no se puede entender un Japón como lo expongo, porque esto es un Japón espiritual, no es un Japón solamente cultural, no es solamente Ujú, ir a sitios, es ir a sitios y tener una experiencia mística en ese sitio y darle un sentido y conectar con Usui, porque Usui estuvo en esos lugares. ujú. Sí, Ostras. claro. También tengo entendido que haces 3 viajes por año generalmente, ¿no? Siempre que se podía, ¿no? Bueno, vamos a ver si se puede retomar. A ver, Tengo entendido que en invierno no, generalmente no vas. Vas eh, primavera, verano y otoño. Y cada uno tiene, digamos que su encanto, su parámetro para ir con ese grupo en esa estación en particular, porque imagino que son cosas diferentes las que se pueden ver. sí, a nivel de paisaje es algo Claro. fascinante. Siempre vamos a Kioto. Kioto es la ciudad de los templos, porque hay un sinfín de templos que conservan la esencia del Japón ancestral. Entonces, por ejemplo, si vamos en primavera, se ven los cerezos en flor. Entonces, eso es un paisaje maravilloso, Maravilloso. porque vemos como árboles de color rosa o Divino. suelos cuando cae el cerezo en flor, como capas como si fueran alfombras de pétalos de cerezo, de flor de cerezo. Entonces, eso es impresionante. Eso es lo que se conoce como el Sakura, ¿no? La festividad del cerezo en flor.
Verano tiene también el atractivo de que, a pesar del calor, que es muy grande, los japoneses disfrutan poniéndose kimono de verano, ¿eh? Entonces, y nosotros también lo podemos llevar. Entonces, el kimono de verano es algo también que para los occidentales es algo que nos gusta. Y para los japoneses, ¿no? Porque son telas muy bonitas, es ropa fresca. Y un poco también conserva la esencia, la tradición antigua, ¿no? De poner seguetas, que son zapatos de madera, que son muy cómodos, por cierto, y pasear por los parques. Entonces, también es muy hermoso, ¿no? Ver a los japoneses cómo visten esas ropas veraniegas en verano. Y a mí me gusta mucho. Podemos decir que verano, a pesar del calor, y que para mí en la mejor es otoño, a nivel de experiencia es lo que me trae mejores recuerdos, el verano en Japón. El mes de agosto siempre, porque es la gente cuando tiene vacaciones. Entonces, y luego el otoño también es muy hermoso porque es cuando cae la hoja del árbol. Entonces, como en primavera vemos esas alfombras de pétalos de flor de cerezo, pues en otoño vemos como los árboles, que hay muchos y frondosos, están muy bien cuidados, se pone la hoja naranja y cae la hoja naranja y vemos también esas alfombras de hoja de árbol naranja, y eso también es algo muy hermoso, y además la temperatura es ideal en otoño. Claro, claro. Pero es divino. Tenemos que volver a Japón. Entonces, yo digo volver, no he ido nunca, pero tenemos que volver a Japón. ¿Sí? Y viajes a Japón, viajes a Egipto, todo esto, ¿dónde lo encontramos? ¿Dónde encontramos toda la información para hacer cosas contigo? Para hacer formaciones, porque las formaciones que das es un estilo Jikiden Reiki también distinto al que damos muchos maestros también de Reiki tradicional. Entonces, todo esto, ¿cómo hacerlo? ¿Dónde te encontramos? Pues tengo aquí escuela, despacho, aquí en Barcelona. Estoy en la calle Pelayo, tocando Plaza Cataluña, en el centro de Barcelona. Entonces la gente puede venir de forma presencial. Hasta antes de la pandemia venía gente de fuera de España, de todas las partes del planeta venían. Entonces, bueno, pues ahora esperemos que esto se vuelva a retomar. Y por un lado está esa posibilidad de venir presencialmente, en grupo, o de forma privada, y luego gracias a Zoom por videollamada también me he actualizado en este aspecto, y la gente también puede contactar conmigo para hacer cursos a través de la videollamada en directo desde cualquier parte del mundo. Hay algún sistema que no está permitido hacer esto, como es el Jikiden Reiki, está prohibida la enseñanza online, pero afortunadamente hice otras maestrías de Reiki en Japón y está permitido la enseñanza online. Así que la distancia ya no es un problema, y Importante, me pueden encontrar por importante. Instagram en @piquerjoan, o por mi página web www.joanpiquer.es, o mi canal de YouTube, que desde que pasó la pandemia pues ha tomado mucha fuerza, que es Reiki con Joan Piquer. Genial, Muy pondremos bien. todo, lo vamos a poner al final de este. Bueno, estarán todos los contactos para que la gente pueda acceder a Joan Piqué. Y bueno, yo a partir de hoy, Joan, a próximos cursos que hagas, yo me apunto. Me apunto a todos porque a mí me has enamorado. Me enamora el Reiki, pero me enamora cuando alguien tiene tanto conocimiento real del Reiki, ¿sí? Ese conocimiento que dices, es que esto es así, era así y ahora es así. Y no, a mí me ha fascinado, a mí me fascina, y yo, bueno, cuenta conmigo que a partir de ya, hoy 7 de septiembre, bueno, me voy a apuntar a todo, a todo. Sí, yo te Gracias. iré siguiendo también por las redes sociales, o sea, y a la que pueda me acercaré también, porque lo de la cultura japonesa de verdad que me ha llamado muchísimo la atención. Y además, como decíamos, aplicado en el Reiki, ¿no? El Reiki japonés con todas las diferencias y con toda su riqueza que también tiene. Yo tengo una pequeña curiosidad porque leyendo un poco la información tuya, dices técnicas, meditación, deidades, simbología y otros muchos aspectos contemplados en Japón. Y nombras a
Yidiken, que no sé si lo digo bien, Yidiken, que es un linaje serio, tradición, estructura y solidez. Jikiden, Yidik, Bien. Jikiden. Jikiden. Ah, mira, ves, yo ya lo he bautizado. Jikiden. Imagino que cuando la gente podemos ir a tus cursos o a tus clases, haces quizá un poco de una introducción a nivel teórica de saber y de conocer, pues, no sé, quizá estas palabras concretas que son base quizá para el Reiki y de las deidades a lo mejor, porque aparte de esta hay otra que es Pudomio, que Ah, también es una deidad protectora. Yo no sé si a lo mejor haces en los cursos, que aparte del Reiki japonés, evidentemente, como una introducción a nivel teórico para ponernos un poco en contexto. ¿Cómo lo organizas? bueno, la verdad que sí que tengo un carnet de estudiante, tal como se hacía antiguamente, el carnet de estudiante basado en el carnet de estudiante del doctor Chujiro Hayashi. Entonces es un carnet muy bonito, entonces tiene una serie de líneas y cada línea es un seminario o un curso que yo ofrezco. Ujú. Entonces hay cursos que son 100% Reiki, por ejemplo el Jikiden es mi favorito, pero eso es 100% Reiki, no se puede hablar de otra cosa porque no está permitido para no crear confusión. Pero Ujú. luego la verdad es que he investigado mucho y es una pena que la gente no sepa lo que he descubierto. Por eso he creado otros seminarios o incluso mi propio estilo de Reiki, que está muy bien, pero pongo por encima de mi estilo el Jikiden Reiki, y así puedo hablar de todo lo que he ido encontrando y de todos los tesoros que he ido descubriendo. Pero aparte de todo eso, en relación a lo que decías de Fudomio y otras divinidades, pues cuando la persona ya ha hecho conmigo el nivel 1 y el nivel 2, que esto no está en la página web, doy un curso fascinante que me encanta, que es de magia japonesa. Entonces así, ahí sí que Oh, hablo de divinidades y como Fudomio y de otras cuestiones que a mí me encantan. Y eso nos sumerge en un mundo muy secreto que es el Mikyo. El Mikyo es lo que se conoce como budismo esotérico japonés. Ostras, claro, porque poner en contexto todo esto para poder conocerlo y tener por lo menos como una base teórica, ¿no? Supongo que es importante también saberlo. Totalmente. Yo pienso que el Reiki es algo muy rico que sí que está bien darlo en un curso intensivo de un fin de semana, pero luego que no se quede ahí la cosa. Ujú. Que luego el estudiante siga tirando del hilo y vaya descubriendo todo lo que se oculta dentro de la tradición. Estamos hablando desde diferentes religiones o algo pues que podría ser como estudiar el idioma, la escritura japonesa, o estudiar pues el arte de la caligrafía, porque en el Reiki se usan símbolos. Entonces, y ahí si vamos tirando, pues desde también el estudio del kimono, de la ropa, el bonsai, las artes marciales, la meditación, el budismo zen, el taoísmo, el shintoísmo, y así, y eso un poco sería el sincretismo del que yo siempre hablo. Reiki no es solo Reiki, es todo lo que oculta Reiki y no nos dicen. Ujú. Entonces, Claro, ¿y lo mismo hace el Reiki, egipcio? Es decir, todo ese quizá, ese nivel de conocimientos, ¿eso lo permite también el Reiki egipcio y también hay ese tipo de divinidades y esas palabras quizá concretas? sí, en el Reiki egipcio podemos decir que es todo parecido y también es algo que no tiene fin. Es algo que no tiene fin y a diferencia del Reiki japonés, pues el Reiki egipcio pues nos lleva, por ejemplo, aparte de la imposición de manos para equilibrar energéticamente, pues nos lleva también a las artes adivinatorias, a la astrología. A cosas verdaderamente que en el Reiki japonés no se ven, pero se complementa perfectamente y también es un tema que no se acaba nunca, el Reiki egipcio, si tiramos del hilo, que es Ujú. lo que yo eh, ofrezco, ¿no? Entonces, son cosas distintas, en algunas cosas paralelas, pero en otras un tanto diferentes. viajes a Egipto, ¿cada cuánto tiempo? Viaje a Egipto, pues estaba a punto de salir, pero por lo que pasó a nivel mundial, pues se tuvo que posponer. Pero sí, mucha gente me dice, a mí es que Japón no me llama, pero Egipto cuenta conmigo. Entonces, bueno, Egipto es algo muy demandado y lo vamos a Sí. tener pronto, cuando todo esto termine y esté todo un poco más en orden. Podemos decir que Egipto está, la propuesta para ir a Egipto a enseñaros Reiki egipcio está muy cerca.
Y también la idea es hacer como Japón, un viaje anual para Egipto. Genial, genial. Pues tenemos que finalizar, lo siento mucho, porque, bueno, Sí, podemos seguir. estar con Sí, Joan podríamos seguir aquí es preguntando. viajar, estar con Joan es viajar no solo a Egipto y a Japón, es viajar al espíritu, ¿no? Te De cada uno de confío. nosotros. Entonces, Joan, yo te doy las gracias de corazón. Estoy súper feliz por tenerte en el evento Vibra Alto como conferenciante y sé que vas a aportar esta magia que ya muestras, que ya das, que ya transmites, magia en todo lo que haces y bueno, invito a todo el mundo que venga y bueno, este viaje a Egipto voy. O sea que ahora sí que voy a estar una asidua, ¿sí? De todo lo que haces y bueno, voy a empezar ese carnet con Jikiden Reiki. Muchas gracias. Ah, bueno, muchas gracias también a ti por contar conmigo y por tu amor con el Reiki. Gracias por el trabajo que estás haciendo. Gracias, Joan, por compartir hoy este ratito aquí con nosotros, donde hemos conocido un poquito más de cerca el Reiki japonés, como no, y también un poquito el egipcio. Así que nada, te iremos siguiendo a través de tus redes sociales, que como decía Marian, las pondremos ahora aquí abajo para que la gente te pueda seguir. Y a vosotros recordar que tenéis una cita aquí todas las semanas en el programa Vibra Alto y que si queréis poneros en contacto tenéis un mail que es radiocasadelreiki@gmail.com para decirnos aquellas sugerencias o comentarios o preguntas que queráis hacernos. Entre tanto, pues nada, pasad una feliz semana. Joan, que vaya todo muy bien. Te esperamos prontito. Esta es tu casa. Así que muchas gracias. Gracias. Y Marian y Gracias. Adriana, nos vemos la semana que viene, el próximo miércoles, con otros invitados. Hasta entonces, feliz semana y juntos expandiendo bienestar y salud. Hasta el próximo miércoles. Adiós. Nos vemos. Gracias. Un Nos beso. vemos. Gracias. Gracias, Joan. Gracias.